¿qué tal? Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joel? Buenas noches. Pues mira, hoy me puse una playera futbolera con esto de que tenemos fútbol todo el día y en todo el continente. Y en los dos continentes, ¿no? Hay Eurocopa, ya hay Copa Ah, sí, América. sí, exacto, Entonces en los está dos. muy bien, excelente. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro programa número 14, la catorceava edición, bueno, decimocuarta edición, es lo correcto, de Ecos, un programa de voces que hacemos los editores de la revista con las noticias que nos llamaron la atención en la semana y de las que nos gusta platicar. A veces coinciden con las noticias que están llamando la atención del mundo y otras veces son aquellas que nos topamos que hicieron saltar nuestra atención. En primer lugar, tenemos la visita del emperador Naruhito de Japón a los Kew Gardens en Londres, en Inglaterra. En segundo lugar, la noticia de que Barcelona anunció que va a eliminar todas las viviendas turísticas en 2029. La tercera noticia reciente sobre Julian Assange, el creador de Wikileaks, que se declaró culpable y por lo tanto quedó en libertad. Otra noticia, nuestra cuarta noticia de hoy es que la ONU alerta acerca del desperdicio de alimentos, una alerta que hemos tenido desde hace mucho tiempo. En quinto lugar, en China descubrieron manuscritos de cerca de 2000 años con las Analectas de Confucio. Y en último lugar, en sexto lugar, tenemos el cobro de entrada a turistas en Suiza y Venecia. Entonces, damos inicio el día de hoy con la visita del emperador Naruhito, o Naruhito, a los Kew Gardens. Resulta que el emperador Naruhito va de Japón, va a visitar o visita estos días los jardines Kew en Londres como parte de una visita de estado a Gran Bretaña, que creo que es como de una semana más o menos. Ujú. La visita a los jardines, que es un parque, digamos, un parque que está ahí en Londres, tiene que ver con una relación larga que tienen Japón e Inglaterra. Y en estos jardines hay algunas evidencias de esta relación. Hay una puerta japonesa, una llamada puerta japonesa, que es una réplica de una puerta tallada en ciprés en un templo de Kioto. Esta es una versión más chiquita. Y ahí también en los Kew Gardens hay una muestra de bonsais de bronce, una especie de esculturas en homenaje a los bonsais. Y además hay bonsais reales, uno de ellos pequeñito de 10 centímetros, creo más o menos, y otro interesante porque tiene 180 años. Entonces hay varias muestras de lo que hay ahí de la relación Japón-Reino Unido, o bueno, Inglaterra en este caso. Ahí se va a exhibir la impresionante colección de bonsais de un escultor que hace homenaje a estos árboles. Y esta visita que hace el emperador Naruhito de Japón refleja la estrecha relación cultural entre Japón y el Reino Unido, que se remonta a una alianza anglo-japonesa que firmaron en 1902. Claro, después ocurrió todo el siglo XX y las diferencias y la Segunda Guerra Mundial, pero al inicio del siglo XX los dos países firmaron un acuerdo de amistad. Estos jardines, los Kew Gardens, son uno de los parques más famosos de Londres y tienen una afluencia de visitantes cercana a los 2,3 millones de personas. Otro dato interesante es que el emperador y su esposa, la emperatriz Masako, estudiaron los dos en Oxford en la década de los 80. Entonces, además tienen un vínculo cercano, incluso creo que hay un relato biográfico del emperador acerca de los 2 años que vivió en Inglaterra. Y bueno, eso hace un poquito de realce. Y lo interesante también es que en esta visita de Estado se van a coincidir dos personajes de la realeza, el rey Carlos III de Inglaterra, que ascendió al trono en 2022 después de la muerte de su mamá, Isabel II, y el emperador que accedió al trono en 2019 cuando abdicó su papá, el emperador Akihito. Esta nota, que es interesante porque es una nota diplomática sobre lo que va a ser un emperador en otro lado, me llama la atención porque hay una tradición del vínculo entre Japón y otros países o ciudades que tiene que ver con los jardines. Los jardines japoneses son muy famosos. Y entonces, aquí voy a meter mi opinión personal. Hace mucho tiempo que yo siento que la relación que comenzó entre Aguascalientes y Japón, debido a la instalación en nuestro estado de fábricas japonesas, bastantes fábricas japonesas, una marca de autos muy conocida, a mí me intriga un poco por qué no se ha hecho un jardín japonés en Aguascalientes. ¿Por qué?
la relación no ha ido más allá de lo comercial. Tenemos comida japonesa, pero tenemos comida japonesa como en el país, es decir, se puso de moda en el país, no es un movimiento surgido en Aguascalientes. Pero no nos hemos, digamos, niponizado, es decir, no nos hemos vuelto un poquito más japoneses en Aguascalientes, así, por vínculo cultural, es decir, no tenemos una muestra anual de arte japonés, no tenemos exposiciones japonesas, el japonés no es un idioma que se esté estudiando muchísimo y no tenemos un jardín japonés. Entonces, pues a mí llama la atención porque sigo creyendo yo que el vínculo entre las naciones no puede ser nada más comercial o nada más de tratados y de alianzas estratégicas, sino que debe haber una relación cultural y instalar un jardín japonés en Aguascalientes me parece que sería una buena idea. ¿Cómo ves, Julio? Pues fíjate, a mí me llama la atención, bueno, para empezar, el emperador y su esposa, que es una pareja sexagenaria, pero que ya si nos metemos a la cuestión de la farándula, hablan y mencionan pues que siempre es una pareja que cuando están en estos actos diplomáticos, es una pareja como muy sonriente, ¿no? O sea, es como una Mm. pareja que siempre disfruta esta parte de entrar en la parte diplomática y que de una u otra forma, con su entrada en 2019, pues como que fue bien tomada a nivel internacional. Y bueno, pues destacar también la parte que ya desde 2019 se les había invitado y bueno, llegó el COVID en el caso de Inglaterra. Entonces, como que llegó bien esta parte de cómo se manejan. A mí me llama la atención, ¿no? De las pocas parejas, por lo menos de las que yo tengo conocimiento a nivel político y diplomático, que reflejan esta como felicidad de llegar a algún lado, que desde los pocos japoneses que yo conozco, siempre el japonés cuando llega a un lugar como que le sorprende casi cualquier cosa, ¿no? Llegan y es la sonrisa de conocer y ver, ¿no? Desde, si tú ves turistas, fotografiando lo que sea. Y aquí en el caso de Aguascalientes, sí creo que sí se ha dado esta situación de una falta cultural, aunque creo que tengo la posibilidad de conocer a algunas personas que trabajan en algunas plantas y he visto plantas en cuanto a automotriz, ya sea de automóvil, ya sea autopartes, he visto como que han sido, como que comparten esta parte cultural como en pequeños grupos, pero sí efectivamente esta parte, yo no he escuchado a alguno de los amigos, a alguno de los familiares que trabajen, que haya ido de por medio de un regalo a algún árbol, alguna planta, o sea, un bonsai, ¿no? Pues que fue como que yo llegaría esperando un bonsai como una parte prestativa. Y efectivamente creo que en Aguascalientes existen como que muchos lugares en donde se podría hacer un vínculo a través de decir, bueno, esta historia que hemos tenido en una historia reciente con estas partes automotrices, es decir, bueno, pues esta marca de automóviles que está aquí en Aguascalientes, una ensambladora, y que, bueno, marcó un poco el rumbo de Aguascalientes. ¿Por qué no tener un lugar que lo que haga sea como recordar, tener como una parte histórica de lo que es Aguascalientes con los japoneses? Sí, coincido contigo, o sea, es raro que no lo hayan ya ponlo explotado siquiera, ¿no? Como una cuestión que tendría que ser algo que al gobierno le debería de interesar como crear un vínculo más fuerte y así como que no te me vayas porque pues, en Aguascalientes exacerbamos esta parte de la cultura japonesa con los hidrocálidos, porque no sé, sí se me hace extraño que no se haya hecho, insisto, y más por la parte del gobierno como algo que busca mantener y sobresaltar en ese sentido. Pues sí, a ver, ojalá algún día me van a hacer caso. Bueno, mejor te escuchan y Van a ya hacer próximamente ya un un jardín jardincito. japonés, que necesita Sí, tanto. Pero sí. bueno, continuamos. Nuestra segunda nota, Barcelona anuncia que eliminará todas las viviendas turísticas en 2029. A ver, ¿a qué te refieres con esto, Julio? ¿Qué encontraste? Mira, a mí me llama la atención esta cuestión que no solamente, como sea en Barcelona, sino a lo largo del mundo y en muchos lugares aquí en México siquiera. De repente me ha tocado que cuando fue la feria, muchos hidrocálidos decían, es un relajo tener todos estos, ¿cómo se llama? Visitantes, sí está muy chido que vengan a dejar una rama económica, pero pues sí es un desgaste toda esta parte de los visitantes, toda esta parte de la gente que está... ¿cómo se llama?
disfrutando de todas las cosas que se supone para nosotros, en el caso de tener una feria, pues es como muy normal. Esta parte turística en la que sí realmente dices, no puedes conducir, no puedes hacer esto, de repente las casas es. Bueno, en el caso de Barcelona, que pues, no deja de ser una ciudad que en lo particular me agrada mucho, primero porque tiene una playa, tiene mar, tiene mil cosas, pero hay una situación que se ha manejado en el caso de las viviendas. Se han utilizado mucho o se han llamado las viviendas turísticas residenciales. Entonces, se ha empezado a tener o han detectado, en el caso de Barcelona, que han detectado una problemática de las viviendas para los mismos residentes. Entonces, el alcalde de Barcelona anunció que se iban a tener iniciativas para incrementar el parque de vivienda en la ciudad y frenar la subida del precio de alquiler y de la compra. Es decir, muchos compraban y muchos tenían, pero para alquilarlas, entonces el costo de la vivienda pues, sube. ¿Por qué? Pues porque Como me interesa. onda Airbnb, pues. Algo así, pero ellos lo tienen súper regulado. O sea, ya cuando empiezas, yo me metí a ver y dije, bueno, ¿cómo lo regulas? Ah, bueno, te tienes que dar de alta, o sea, no es nada más como en el Airbnb ya que solo pues sí cumples algunos requisitos, lo subes a la página y hay una cuestión que va. Aquí tienes que ir directamente al parecer a la Generalitat, en donde te empiezan a decir cuáles son los requisitos que tú necesitas para que tu vivienda como tal pueda considerarse de uso turístico. Entonces, se hablaba ya que en 5 años los 10,000 pisos que se tenían en la ciudad iban a perder esa condición porque ya estaba subiendo esta condición de elevarse, costo de ya no tener una vivienda cercana. ¿Por qué? Porque todo, a final de cuentas, dice, pues me conviene más rentársela a un turista que lo que me va a generar que yo le esté rentando a una persona aquí. Entonces, empezó a crearse un problema que me llamó la atención en que, bueno, pues a final de cuentas, el alcalde de Barcelona dijo, a ver, ya para que la alcaldía, ya para que se meta, dice, bueno, pues el problema ya escaló, o sea, no es una simple condición de decir, bueno, pues vamos a disminuir el turismo, que tiene que ver con un problema que al parecer se está manejando a nivel mundial, porque, bueno, más adelante tocaremos otra nota que tiene que ver con esta cuestión de decir, oye, sí está bien los turistas, pero llega un punto en que creo que ya está saturando tanto la condición, sobre todo de viviendas, que ese es que creo que es a donde se está yendo, una condición de vivienda que está haciendo que suba en el mercado, se está viendo una compra en la cual ya se puede tener una primera o segunda vivienda, que eso ya lo veremos más adelante, pero que en el caso de Barcelona pues, sí se viene una situación en la que lo que se busca es el favorecer, ¿cómo se llama? El acceso a la vivienda, pero a los mismos habitantes, no que se vaya como una cuestión en la cual se tenga exclusivamente para uso turístico, y lo que se busca, bueno, pues no es cortarlo directamente de tajo, así como si, bueno, ya a partir de este momento se quita, pero sí están pensando como una medida que entre 2028 y 2029, a partir de una ley que buscará no renovar estas condiciones que tengan, ¿cómo se llama? Las viviendas residenciales, para que ya no existan o tengan la condición de turística, perdón, porque si está subiendo, de por sí, vivir en Barcelona es carísimo. Ahora yo no sé cómo está vivir en la ciudad de Barcelona, ya cuando te vas alejando un poquito, no creo que resulte más barato, pero sí creo que es una medida que me llamó la atención porque pues encontré esta nota, lo encontré en las otras más antes y dije, bueno, algo está pasando, o sea, no es exclusivo de un solo país ni de una ciudad o una parte condal, sino que al parecer ya el turismo, lejos de ser esta condición favorable que muchas veces se tiene en el sentido de decir, bueno, pues el tener un turista siempre favorece por la derrama económica, pero trae consigo algunas cuestiones que no necesariamente favorecen a los que viven y a los que tienen alguna vivienda en el lugar en particular. ¿Tú cómo lo ves, Joel? Pues me parece muy interesante lo que ha ocurrido, que es parecido a lo que ocurre con la gentrificación, ¿no? Este fenómeno de como poner de moda algo y sacarlo como algo que suena como una muy buena idea de principio, ¿no? Es vamos a poner en barrios populares, vamos a empezar a poner lugares más que tengan más valor, ¿no? Entonces te voy a poner cafés, te voy a poner otro tipo de artesanías o cosas así, pero más caro, es decir, para tener más valor. Sí, nada más que eso presiona al mercado para que suban las rentas y entonces vivienda que antes era popular o asequible por lo menos
deja de serlo y entonces es como una invasión lenta, ¿no? Es como una invasión y un desplazamiento de las personas. Y cuando una ciudad, por más grande que sea, que tampoco es que sea gigantesquísima, pero una ciudad tiene 10,000 viviendas que se usan como para rentar, mucho mejor rentadas, porque si las vas a rentar por semana turísticamente, pues le sacas más de lo que le sacarías rentándola como casa habitación. Sí, pero 10,000, pues ya son 10,000 sitios que no están siendo ocupados por renteros tradicionales o por gente que quiera comprar una casa. Entonces, es muy interesante cómo nos siguen pasando grandes ideas y nadie proyecta las consecuencias que va a tener y luego ahí es donde esta idea de que el mercado se regula solo, pues no es cierto. O sea, el No, mercado sigue nomás generando dinero y ahí está que tiene que llegar alguien a cortarlo, ¿no? A decir, no, espérame, déjame, moderamos esto porque se me está yendo la gente, al rato vamos a hacer una ciudad hotel carísima y nadie va a vivir en ella, ¿no? Entonces, pues muy interesante. sí, Bueno, sí, sí. pues vamos así como en un recorrido internacional muy transcontinental. Comenzamos allá, comenzamos en Japón, aunque en realidad estábamos en Londres. De ahí bajamos ahí en el mismo continente, que brincando el Canal de la Mancha, llegamos a Barcelona y ahora vamos con Julian Assange hasta Asia, que en realidad tiene que ver con Estados Unidos, pero salió de Londres y luego él es de Australia. Resulta que Julian Assange, el creador de WikiLeaks, se declaró culpable después de 12 años. ¿Te acuerdas que hace 12 años comenzó Ujú. Sí, 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 ya. peregrinar y No, 12 años creo que tiene preso. Entonces, seguramente tiene más tiempo que comenzó el problema. Julian Assange se declaró culpable de violar la ley de espionaje de Estados Unidos, que es el Ujú, país que lo estaba persiguiendo, lo que aseguró su libertad bajo un acuerdo de declaración. Un acuerdo de declaración es una traducción del término en inglés y él se declara culpable, pero porque lo negoció, entonces legalmente queda como culpable, pero la condición era, pero no me van a meter al bote y además me van a tomar en cuenta los años que estuve preso y además ahí escondido y huyendo, ¿no? El juez estadounidense declaró que Assange puede salir del tribunal como un hombre libre, pero el tribunal es el tribunal de Saipan, que es ujú. una ciudad de las Islas Marianas que están en el Pacífico, que es territorio estadounidense, es un territorio adicional de Estados Unidos, pero Julian Assange en el acuerdo dijo, yo no quiero tocar el Estados Unidos continental, no me van a llevar a una corte de Chicago, de Nueva York. Y entonces, de Londres pasó por Bangkok, pero en un vuelo de Londres, pues salió libre en Londres, llegó a Bangkok, de Bangkok voló hasta Saipan y de ahí se va a regresar a Australia, que es su país natal. Entonces, después de estos 14 años, los dos en prisión y los otros 2 años de lucha legal, planea reunirse con su familia y seguir luchando por la libertad de expresión, porque él se considera a sí mismo como un periodista. WikiLeaks es la plataforma que develó montones de secretos y que comenzó esta moda bueno, esta tendencia de hackers activistas que obtienen información de gobiernos y la dan a conocer y nos enteramos de un montón de cosas que hacen. Este proceso se llevó, como les decía, en un tribunal remoto de Estados Unidos, en Saipan, que está en el Pacífico Occidental, cerquita de Australia, y pues de ahí se va a regresar a su país natal. En la corte él se defendió, declaró, dijo, es donde se describió como un periodista que buscaba fuentes y que además consideraba que esa labor estaba protegida constitucionalmente. Entonces, pues esto está ocurriendo. La cuestión es que, pues hay reacciones, porque Julian Assange no estuvo en Estados Unidos y el juicio es un juicio estadounidense. Para algunas personas esto tiene que ser un ejercicio de la ley transterritorial. Julian Assange viajó de un país que no es Estados Unidos a un territorio de Estados Unidos para ser juzgado. Entonces, Estados Unidos nunca estuvo en Estados Unidos y aunque estuvo bajo custodia de los británicos 5 años y luego estuvo en una embajada, ¿te acuerdas que estuvo en la embajada de Ecuador en Londres y además estuvo viajando por muchos lugares huyendo?
pero no estuvo en Estados Unidos, no lo arrestaron en Estados Unidos y entonces es como si lo hubiera enlazado, te lo traes acá, lo juzgas y luego ya lo dejas ir, pero ya declarado culpable. Entonces esto como antecedente para la ley internacional, pues es delicado, no voy a decir grave, no voy a yo decir si estoy a favor o en contra, pero lo cierto es que sí se establece un caso pues muy delicado para la discusión legal sobre hasta dónde puedes ejercer tus leyes y de qué manera puedes hacer presión, ¿no? Desde un país poderoso como Estados Unidos para juzgar a una persona que estrictamente no cometió el delito en Estados Unidos y ni siquiera estaba en Estados Unidos cuando aceptó el acuerdo. Entonces, bueno, pues una cuestión muy peculiar. En Australia los políticos aplaudieron la decisión y pues habla de esta postura extraña de Australia, ¿no? Que es un país que finalmente ayuda mucho a Estados Unidos, forma parte de un equipo de vigilancia mundial, pero también apoyó la libertad de su ciudadano. Entonces, pues es un caso interesante, me llama la atención. Ojalá no siente esto precedentes demasiado incómodos para el periodismo y la libertad de expresión. ¿Cómo es? No, coincido plenamente. Yo sí creo que a final de cuentas, a lo mejor sin ser tan alarmistas, pero sí viene esta cuestión de que siente un precedente, ¿no? O sea, si bien es cierto, Estados Unidos lo que busca a final de cuentas es decir, mira, es culpable. Como que creo que una de las principales condiciones que quería dejar señaladas Estados Unidos es que a final de cuentas sí lo juzgué y sí es culpable. Creo que también venían algunas, leía sobre el caso que había como algunas reacciones de Estados Unidos, decir, bueno, sí, pero fue más una cuestión de que no fue juzgado directamente en un territorio continental de Estados Unidos, sino que buscaron solamente como decir, bueno, llegaron a un acuerdo. Yo supongo que yo no conozco el acuerdo, pero debo decir de que ya le vas a parar, ya no va a salir absolutamente nada, aunque pues, se siga, ¿cómo se llama? Él mencionando que estaban parados si no me equivoco, en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, ¿no? Pero yo sí creo que le haber dicho, a ver, por favor, ya te me callas, vienes, te juzgamos, te declaramos culpable y te me vas de aquí. O a final de cuentas fue una condición. Pero sí creo que a lo mejor en el derecho internacional esta condición de que exista un precedente y a lo mejor sin meternos en mayor cuestiones legales, que pudiera decir, bueno, pues algunos otros pudieran pues, ser el principal en el caso de Estados Unidos, que de repente son, ¿cómo se llama? Los juzgadores a nivel mundial, pues que pudiera decir, bueno, pues vamos haciendo lo mismo, o sea, yo con la intención de ya regresarme y salirme de atoro legal que puedo llegar a tener, pues vamos a un territorio sin meterme a una parte continental, me juzgan y me regreso. Sí creo que como derecho internacional sí puede tener un precedente en el cual muchos se puedan llegar a tomar, que a fin de cuentas es parte del derecho, ¿no? Que exista, ya tenía el término en la lengua, pero se me olvidó, este antecedente del juez, bueno, ya juzgaron a uno, entonces a mí me pueden juzgar igual, porque no puede haber esa diferencia cuando son situaciones similares. Entonces, sí creo que puede sentar un precedente interesante para este caso. Vamos a esperar si no en un futuro muy cercano nos encontramos que hay otro que fue juzgado bajo las mismas condiciones, no necesariamente en el caso de Estados Unidos, pero sí para otros países en el que algún perseguido pueda acabar en una condición de decir, ya, a nivel internacional ya se juzgó, porque esto entra desde mi poco conocimiento, podría considerarse dentro de lo que es el derecho internacional. Habrá que ver si dentro de esta parte entra realmente bajo esta condición, pero sí creo que entra como un precedente interesante. No sé qué tan grave, pero sí un precedente importante. Pues sí, a ver, ojalá no empiece a pasar esto del juicios extraterritoriales a periodistas Exacto. divulgadores de la información. Cuarto lugar, el día de hoy, nuestra cuarta nota es que la ONU alerta acerca del desperdicio de alimentos. A ver, cuéntanos. Bueno, si bien es cierto, ya lo mencionabas tú, es un tema que siempre se ha tocado, no es un tema nuevo, no es una nota, ¿cómo se llama? Nueva, pero hay un informe que maneja en el caso de la ONU que se llama el índice de desperdicio de alimentos. Generalmente se empieza a tener estos indicadores, lo han sacado creo que es bueno, no quiero mentir, pero ha habido un estudio en el 2022, 2019, ha habido anteriores en el que se empieza a manejar
sobre esta cuestión en que empieza a ser un tanto cuanto alarmante el desperdicio de alimentos. Se habla de que el 60% del desperdicio proviene de los hogares de todo el mundo, un 28% de los servicios de alimentación y un 12% del comercio minorista. Uno pensaría que, bueno, pues dicen, no, pues, principalmente los restaurantes son los que, ¿cómo se llama? Pueden llegar a desperdiciar mayormente los alimentos, pero no, pues todo a partir de este índice. Ahora, cabe destacar que es un índice que requiere una medición, es decir, no es que se esté sacando así de, pues a mí me late que es, a mí se me hace, o como las encuestadoras, pues yo creo que es esto, como aquí en México, estas que encuestadoras que de repente dan datos que no sirven, bueno, no se saca bajo ese criterio, sino que sí hay una medición. Entonces, también un problema importante es que únicamente 4 países del grupo de los 20, bloque de economías ricas y en desarrollo, Australia, Japón, el Reino Unido, Estados Unidos, además de la Unión Europea, cuentan con estimaciones adecuadas sobre el desperdicio de alimentos. Es decir, estás hablando de países que están conscientes un tanto cuanto de lo que significa el desperdicio. Evidentemente, en el resto del mundo, bueno, pues ni siquiera hay una medición que te permite decir, bueno, cómo se está desperdiciando los alimentos. Se habla que con 783 millones de personas hambrientas, una quinta parte de los alimentos en todo el mundo van a la basura, es decir, una quinta parte, sí, sí es una cuestión que, bueno, insisto, si lo ponemos en perspectiva con lo que ha sido el desperdicio en otras décadas, en otros siglos, podemos decir, bueno, pues va, no es tan exagerado. El problema es que pues estamos teniendo una mayor población, la cuestión de tener una producción de alimentos tampoco es tan simple ni ha sido tan sencillo. Ya mencionábamos en nuestra edición anterior en el caso del cacao, que viene un problema. Si nos empezamos a ver, ya no es tan sencilla esta cuestión, también por el cambio climático, también por lo que vienen los pesticidas, también por las tierras que están erosionando. Es decir, la producción de alimentos no es tan simple como a lo mejor pudiera ser antes. Entonces, sí, esta situación en la que estamos viendo que cada persona desperdicia 79 kilos de comida al año y en los hogares se desperdició cada día el equivalente a 1,000 millones de comidas, es decir, de otra forma, 1.3 comidas diarias para las personas afectadas por el hambre en el mundo. Es decir, sí, siempre saber que sí es un problema que va de una forma importante y que con información de desperdicio de alimentos en 54 países, muchos investigadores llegan a una de las conclusiones más llamativas del estudio. Los niveles de residuos a nivel doméstico son similares a los países de altos ingresos, medianos, altos y bajos. Es decir, no deja de ser la constante que los hogares son los que mayormente, ¿cómo se llama?, desperdician los alimentos. En el caso de, ¿cómo se llama?, América, se maneja que, investigadores han manejado que 4 países pertenecientes ¿cómo se llama?, a Latinoamérica, en el caso de Belice, Brasil, México, Colombia, son de los que han empezado a manejar esta cuestión de estimar. Hay aquí, yo leía que hay, ¿cómo se llama?, algunas organizaciones civiles que están interesadas en más o menos conocer cuál es el desperdicio que se tiene. Se maneja que en el caso de Belice se desperdicia 53 kilos por persona al año, en Brasil fueron 60, en México es 94 kilos por persona al año, es un montón, o sea, es un montón de comida, y en Colombia el 70%. Evidentemente las frutas y verduras representan la mayor parte con un 42% sobre el total de los alimentos desperdiciados, y son los jóvenes menores de 34 años los que más comida tiran a la basura. ¿A qué vamos? Pues sí, evidentemente si hablamos de frutas y verduras, bueno, pues entre más se compra, no se utiliza, se quedan en un refrigerador o no se tiene un lugar donde refrigerarse, se tiene al intemperie, bueno, pues van degradándose los alimentos. Pero creo que también tiene que ver con esta condición de pues no necesariamente todo mundo el que tiene, ¿cómo se llama?, lo cuida, ni todo, pues, es suponer que al final de cuentas los alimentos hay que cuidarlos en el sentido de decir, pues no voy a comprar más de lo que necesito, pero pues, también viene esta cuestión, y si necesitaría más, bueno, entonces a mí me llamó la atención esta cuestión de decir, oye, la cantidad de, ¿cómo se llama?, de kilos por persona, es decir, al año. A mí me dejó sorprendido que en México son 94 kilos por persona. Es gravísima esta condición de decir cómo desperdiciamos, ¿cómo se llama?, la comida. Y más cuando, pues tampoco es que en México exista una condición que las personas realmente pues desperdicien porque
tienen un exceso de la comida, pues más bien se ha venido concentrando y no hay una conciencia sobre lo que significa adquirir. No, no importa que tengas para adquirir algún bien, en este caso los alimentos. Se trata de hacer un buen uso, en el caso de los alimentos, más allá de los dichos que decían las mamás, ¿no? Dice, bueno, pues cómetelo porque en África los niños africanos no comen, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver más con este aprovechamiento que se tendría que dar en el sentido de que hay personas que no tienen acceso. Entonces, la comida, pues agarras una bolsa, la metes y o sea, no se busca restaurar, que tampoco tenemos una cultura para eso. Pero bueno, Joel, pues eso me llamó mucho la atención, me dejó un poco, ¿cómo se llama? Cabizbajo y dije, bueno, de por sí cuido de la comida. Dije, ahorita pues creo que me voy a comer absolutamente todo. Sí se me hizo como complicado. Que fíjate lo que dices, 94 kilos promedio, pues. Ajá, Digo, sí, sí, también sí. luego hay que averiguar cómo hicieron la cuenta, ¿no? Pero vamos a jugar a que las cifras A fueron que sea, bien. claro. México, 94 kilos promedio. Son 260 gramos diarios. Es un kilo cada 4 días. Desperdiciado en promedio. Hay gente que no desperdicia porque no tiene. Y A ahí, ver, somos un país que claro, tiene claro. personas que no desperdician, les falta comida. Pero entonces, si tenemos un promedio de 94 kilos y tenemos gente que no desperdicia, y casi estoy seguro que yo no desperdicio 260 gramos diarios de comida, tenemos gente que está desperdiciando 3/4 de kilo diario. O sea, ¿qué hacen? ¿No? Es que esto, ¿no? Esta broma que acaba siendo, y broma racista incluso, o por lo menos, Claro. digamos, sectorizada. Pero es cierto, no sabes lo que significa tener la comida, que llegue a tu plato no quiere decir que no haya pasado por un esfuerzo enorme. Y si tú la tiras y tengo que comprar más para alimentarte, eventualmente formo parte de un problema que encarece. No es que yo le quite de la boca a alguien No, no, claro. de otro continente la comida, pero indirectamente algo parecido estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues terrible, terrible que desperdiciemos tantísima comida y que además los países de ingresos medios, de ingresos bajos y de ingresos altos, todos desperdician igual, la gente tira comida de la misma forma, ¿no? Bueno, y los jóvenes, el futuro del mundo, los que van a reformar todo, ahí está, son los que más tiran comida. Entonces, algún defecto Sí, tienen. sí, se vuelve complicado, pero bueno. Pues muy interesante. Vamos a pasar a nuestro quinto tema. Lo encontré yo por ahí. Se descubren manuscritos con las analectas de Confucio. Las analectas de Confucio es un conjunto. Analecta, curiosamente se llaman así, pero analecta es una palabra, bueno, se llaman así en español y en Occidente. Es una palabra griega que significa recopilación. Analectas de Confucio es eso, es una recopilación de frases de sabiduría de Confucio, el filósofo chino. Y resulta que los arqueólogos chinos han hecho un descubrimiento en la provincia de Yunnan y de una ciudad que estaba sepultada por deslaves. Y entonces se preservaron muchas cosas, entre ellas, una que me interesa a mí, se preservaron muchas láminas de bambú y madera con los textos de las analectas de Confucio que se encontraron, como te decía, en la provincia de Yunnan y que sirve para reconstruir la historia, es decir, reconstruir la historia de cómo se fueron difundiendo los textos de Confucio por China. Este hallazgo sugiere que hace más de 2000 años ya había llegado a esa región, ¿sí? No era de ahí, Confucio era bastante lejos, pero ya hace 2000 años ya estaban divulgadas las ideas. Ese sitio arqueológico que se llama Jebsuo, en Kunming, que es la capital de la prefectura de Jinzhou, durante la dinastía Han, revela la importancia de las láminas de bambú y madera como medio de escritura antes de la invención del papel. Esto es padre porque en China se inventa el papel y este descubrimiento revela cómo para la dinastía Han ya los textos ya eran algo muy conocido, ya estaban muy difuminados, ya estaban muy divulgados y estos libros se hacían así como en una especie de tabletitas de bambú con madera y ahí se hacían y se ataban de manera que esos eran como los libros.
Además, hay textos administrativos de otras cuestiones. Y es muy padre cómo los textos ayudan a reconstruir ciudades de los que hace 2000 años no teníamos noticia. Esta presencia de las analectas de Confucio en el suroeste de China refleja los esfuerzos de esa dinastía, la dinastía que gobernaba la región, para extender el sistema administrativo y la ideología confuciana a regiones fronterizas. La dinastía Han se estaba expandiendo y ya había llegado ahí, que era la frontera, ahí en Yunnan era la frontera, y esto contribuyó de nuevo a la construcción de la unidad china, es decir, a esta identidad, porque China es un país de más de 1.300 millones de habitantes, pero en su historia tampoco es que haya sido completamente uniforme siempre. Entonces, la reconstrucción de la historia de cómo ese país llegó a convertirse en uno solo, aunque sigue siendo hiperdiverso, tiene muchísimas lenguas. Pero bueno, esta identidad china es interesante lo que están haciendo los arqueólogos porque están buscando la historia de cómo China se convirtió en China, específicamente. Estas excavaciones, ya, por supuesto, no solo encontraron láminas de bambú, también encontraron otra parte de la arqueología que es muy interesante, que son los cimientos de los edificios, evidencia de una ruta, de una carretera que empezaba, fragmentos de cerámica, siempre hay cerámica y nos dice mucho de ello, tumbas, que nos habla de cómo trataban a los muertos. Y bueno, pues así tenemos una visión más amplia, o se está construyendo una visión más amplia de la prefectura de Yizhou y de cómo planeaban las ciudades en las fronteras del imperio de los Han en esa época. Y bueno, además, pues vemos como esa filosofía de Confucio, que llega a nuestros días, que todavía se lee, que es un libro muy leído, pues hace 2000 años empezaba a hacer sus pininos saliendo de las fronteras de su imperio. ¿Cómo ves, Julio? Fíjate, a mí me da la atención, bueno, pues sí, primero esta parte de Confucio que no deja de ser, sé que es una tontería, pero me acordaba del concurso de Miss Universo, o no sé no sé si te acuerdas de un video muy visto que se hizo viral de que Confucio que quién era Confucio, el de la confusión, algo así, una reina de belleza. Pero bueno, no se me vino a la cabeza. No, pero me llama la atención el sentido de esta situación en la que en algunas de los textos que leí después de ver tu nota, hablaban Ujú, de que muchas de estas analectas empezaban el descubrirlo, se daban cuenta o algunos especialistas veían que eran como partes de un rompecabezas, que no necesariamente guardaban un orden. Entonces, a mí venía a la cabeza, bueno, si estamos hablando de ya algunos añitos, por decir algo, en ujú, el que están estas analectas y que vienen ya en un sentido que traen desde, ya lo mencionabas, desde la parte de la administrativa, hablaban también desde la parte de la moralidad, la educación, la política, etcétera. A mí como que dije, bueno, si estamos viendo que lo que te encuentras son como pedazos de rompecabezas, y no existe como una guía, un instructivo de decir, bueno, esta analecta va aquí o cuál sería el orden. No llegaría un punto a esta cuestión de decir, y si lo armamos de forma diferente o no armamos en el sentido que tendría que ser una analecta para que tenga una consecución de decir, bueno, esta sí va con esta, pero como estás hallando estos pedazos y los acabamos leyendo o interpretando, se puede dar el caso que se interpreten de una forma que no era la que estaba inicialmente concebida, aunque sabemos que pues, pocos podrían decir, tendrían que ser arqueólogos o antropólogos que te puedan decir que efectivamente hay una línea, o sea, es decir, ¿quién te va a decir que está bien? Pero ¿quién te puede decir que está mal? Es decir, no podemos quedar esta cuestión de una interpretación incorrecta. pues no tanto por el orden, porque analectas quiere decir recopilación y propiamente son recopilaciones de pequeños Uh fragmentos. No -huh, es un libro que él haya hecho, sino es claro. pequeñas, ahora como estos libros de frases célebres, ¿no? Que se hacen de muchísimos autores. Digamos que esta es una recopilación de frases que dijo Confucio o se le atribuyen a Confucio. 2000 años. Uh -huh, Imagínate cuántas no serán de claro. sabiduría popular que se le fueron atribuyendo a él, ¿no? Entonces, realmente no es propiamente un sistema de pensamiento como tal, Ya. este texto, pues eran como colecciones de frases de sabiduría. Y entonces son pequeños consejos o pequeñas frases que contienen Ya, 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 ya. sabiduría. Un ejemplo, ¿no?
Un hombre virtuoso da siempre buenos consejos. Un hombre que da buenos consejos no es siempre virtuoso. Un virtuoso. hombre bueno siempre es valiente. Un hombre valiente no siempre es bueno. Ya, con eso vete hoy, quédate, reflexiona, discute sobre eso, ¿no? Entonces, sí, hay una ética detrás de Confucio, hay una postura, hay una filosofía, hay una percepción acerca del mundo, pero las analectas justamente se llaman así porque es como, pues lo que alcanzamos a agarrar, que tampoco es que se trate de un texto fragmentado. Es decir, no es un libro del que se recopilaron pedacitos, no, en realidad ya son pedacitos por sí mismos y cada uno guarda un mensaje por sí solo. Por supuesto, leyéndolo todo junto, cambiándolo de orden o poniendo una idea con otra, a lo mejor puedes encontrar ahí un sistema un poco más sofisticado de pensamiento, pero no es un libro que vayas a leer en orden o que te sirve en orden. En esto, se parece al I Ching, ¿no? Ya ves, Mm, I Ching luego se lee con algunos métodos para, no es el azar, en teoría, sino es alguna manera del destino lleva con unos palitos, con unos dados o algunas moneditas, ¿no? Tres monedas. Te dice que fragmento te va a tocar. Hay gente que lo hace con la Biblia, ¿no? Que al azar le hacen así, ponen el dedo y el versículo que les aparece es el mensaje que trae el libro, oh Dios, para ellos. Eso se puede hacer también con Confucio, ¿no? O sea, también puedes tomar una frase y decir, bueno, este día voy a dedicarme a esta frase y ver, ¿no? ¿Qué dice, ¿no? Déjame ver por acá. Ese libro me gusta mucho, aquí lo tengo. Es difícil ser pobre sin resentimiento, es fácil ser rico sin arrogancia, ¿no? Y entonces, ahorita que estamos entre chairos y fifís, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se aplica? ¿Cómo lo entiendo? Vamos a discutirlo, ¿no? Son pequeñas sugerencias para que medites acerca del mundo, sus verdades y su comportamiento, ¿no? Entonces, no, es difícil que pasara eso con, con las analectas. Pero bueno, a ver, somos campeones en malinterpretar las cosas, entonces seguramente hay una manera de malinterpretarlo y convertirlo en una ideología perniciosa. O sea, de que se puede, pues, o sea, todo se puede convertir en arma, ¿no? sí, Ideológica. pero en esencia, es decir, la esencia, como tuve en la clase ahorita, pues al final de cuentas no tiene esa, sí sería como ya malintencionada. Ya en una situación normal, si se puede utilizar el término, sería que son pequeñas frases que como tal, ¿cómo se llama? Te dicen algo, pero que no necesariamente tienen una consecución, que era un poco la situación. Sí, sí, desde luego hay alguien que puede empezar a moverle y decir, tiene un sentido y tiene un algoritmo, sí, sí, ya podemos meternos otra cosa, pero en un sentido básico tú dices, pues no, pues a fin de cuentas son pequeñas frases que bueno, se empezaron a descubrir a través de lo que nos estás contando, pero que tiene más un sentido de frase que una cuestión de un libro o a lo mejor un escrito ya que busque atar todas las analectas. Pero bueno, sí, sí resulta muy interesante. Pues sí, a ver, ¿qué más descubrimos sobre la formación de esa nación que ahora es China? Regresamos a Europa y regresamos con problemas con los turistas. Resulta que en Suiza y Venecia están hablando del cobro de entrada a turistas. A ver, ¿qué se trata de esto? Pues seguimos, a lo mejor con esto de tanto turismo, yo estoy manifestando que necesito irme otra vez de viaje. Bueno, me llamaba la atención que ya en el caso de una pequeña región montañosa en Oberland, en Suiza, se empezaba a crear esta cuestión de que los mismos habitantes estaban hablando de un turismo en exceso. Cabe mencionar que en Venecia ya se empezó a partir de abril, el 25 de abril, que nosotros estamos en San Marcos, pues ya en San Marcos allá pues, se tiene una iglesia, entonces empezó a manejar esta cuestión de una celebración y empezaba a mencionarse que también en Venecia ya empezaba a darse el contributo de acceso. Entonces, el caso de esta pequeña región montañosa ¿cómo se llama? De Suiza, pues empezaron a ver y bueno, pues no resulta tan mala idea esta cuestión de empezar a cobrar
¿cómo se llama? A los turistas a algo para que al final de cuentas pues venga esta situación de pues al controlar un poco el turismo. Se habla que el cargo propuesto que se haría a través de una aplicación de teléfono inteligente costaría entre 5 y 10 francos suizos, que son entre 5 y 10 dólares, y aplicaría a los visitantes que visiten el pueblo en automóvil, ¿no? Se hablaba que se reconoce esta región montañosa como una pequeña y pintoresca, pues es algo que pues, llama la atención. Se maneja que alberga al menos 800 residentes según las autoridades locales y están lidiando con calles congestionadas, caminos cubiertos de basura, alquileres elevados, lo que son los turistas, ¿no? Lo que somos los turistas. En el momento, ¿cómo se llama? Lo hemos ido. Entonces, esta cuestión que empieza a tener como de las atracciones importantes, pues se habla que tiene numerosas atracciones, entre ellas unas cataratas, cascadas, etcétera. Entonces, sí es una condición que están empezando a manejar como algo muy interesante, pero que tenían el caso de Venecia, que ya Venecia, como les mencionaba, pues en el que en abril pasado, pues decidieron el ayuntamiento ejecutar este programa para cobrar a los, ¿cómo se llama? Los turistas, y empezaron a partir de abril y lo tienen considerado hasta mediados de julio. Están viendo qué tanto les resulta, qué tanto está, ¿cómo se llama? Les va a funcionar, con la intención también de bajar esta cuestión de los mismos, ¿cómo se llama? Visitantes. El problema es que Venecia pues recibe una gran cantidad de ¿cómo se llama? Visitantes. Entonces el problema viene cuando se supone que cualquier persona que visite Venecia como turista por un día, excepto aquellos que viven en la región local de Veneto, deben pagar el cargo de 5 euros, que son 5 dólares, si llega entre las 8 y las 4. Pues me sonó a, ¿cómo se llama? La Ciudad de México, cuando tú entras, vas en vehículo en una cierta hora, que bueno, no puedes, tienes que sacar un permiso especial. Bueno, pues a final de cuentas, ¿qué se maneja? Los turistas que pasan la noche no tienen que pagar, porque se supone que ya dentro de los alojamientos que ellos están teniendo, aquellos que se alojen en un, ¿cómo se llama? Un hotel, bueno, pues ya tienen allí en sus facturas esta exención que va a tener de la tasa por el simple hecho de que ya lo están pagando. Pues básicamente se supone que cualquier persona que ingrese a la ciudad en estas fechas, pues se le va a cobrar ¿cómo se llama? Un boleto, y solo, como ya saben, las únicas excepciones pues serán para los residentes de Venecia y las personas. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, pues sigue siendo la misma situación en cuanto a los residentes de venecianos. Ahora son menos de 50,000, y decenas y miles han sido obligados a abandonar la ciudad para hacer espacio para segundas residencias y los Airbnbs. ¿Qué significa? Bueno, pues ahí una primera residencia es donde tú vives, tú tienes una segunda. Entonces volvemos al mismo problema que manejamos en Barcelona. Pues sí, tienes una segunda residencia, pero bueno, los residentes va a ser, o los habitantes mismos de Venecia, pues les resulta extremadamente caro el que tú puedas vivir en una de estas viviendas, porque a final de cuentas, pues las personas que tienen esta segunda vivienda o que las convirtieron en Airbnb, pues resulta carísimo. Porque ya lo expresabas tú en el sentido de decir, bueno, pues me es más redituable tener una semana a unos que me van a pagar lo que yo quiero que me paguen, y no voy a tener ningún problema a los mismos habitantes que, bueno, pues es una tarifa, ¿cómo se llama? Un poco alta. Entonces, a mí me llamaron la atención estas notas, que en principio no las junté, pero me resultaron que sí se sigue siendo como una cuestión, más allá de efectivamente que se tiene un plan y no se estructura de tal forma de prever un poquito los problemas. Si el turismo, si bien es cierto, es una parte importante, si no deja de ser como una especie de pequeña plaga, sobre todo porque generalmente muchos de los turistas carecen de una educación mínima básica a los lugares donde tú estás yendo, ¿no? O sea, no te importa, caminas a mitad de calle, tiras basura, vas en un automóvil, no o sea, es decir, alteras el día a día de los habitantes de las zonas, ¿no? Entonces, sí creo que esto va a empezar a generar un problema importante ya en zonas, ya, por ejemplo, en el caso de Suiza, bueno, pues esta cuestión de la zona montañosa que manejaba, pues bueno, a lo mejor está más escondido, y aún así ellos ya están considerando una situación de esta índole. Ya Venecia, que estás hablando de un lugar por excelencia turístico, sí creo que estamos hablando de un problema que yo creo que va a ir creciendo. Sí va a ser una situación que se va a ir presentando en muchas partes, creo que en especial de Europa. Yo
traté de encontrar alguna condición en especial que se manifestaran en Latinoamérica y no encontré una nota en particular que dijeran, oye, en América, desde Estados Unidos para abajo, se están quejando, sí hay una cierta molestia, pero pues creo que no a nivel de decir, oye, pues voy a cobrar para los que vienen, o hay que tener una condición diferente, o hay que preocuparse por una política pública en particular. No, o sea, como que creo que el problema está más está siendo más consciente en Europa. No sé cómo lo ves, Colazo. Fíjate que yo sigo creyendo que tiene muchos vínculos con la gentrificación porque Sí. hay varias zonas de México donde es que luego las terminologías son complicadas, pero hay muchos extranjeros, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca. Y entonces, luego ahora hubo un problema ahora desatado el nuevo trabajo, el home office, Uh porque -huh. luego hay personas que ganan, tienen su trabajo en Estados Unidos o en Europa, y entonces les sale mucho más barato vivir en otros lugares, y entonces se van a vivir a otros lugares, siguen ganando porque trabajan en línea, pero entonces no pagan impuestos en el país al que llegaron, viven ahí y están dispuestos a pagar un poquito más caro de lo que pagaban en sus países de origen, pero mucho más caro de lo que pagan los habitantes de esos lugares. Y entonces empiezan a encarecer las cosas y empiezan a desplazar, ¿no? Y entonces lo acabamos de ver ahora en Mazatlán con el choque Mm. entre los turistas estadounidenses y Y residentes Ajá. que, que, que ya empiezan a exigir cómo deben ser las ciudades de países de los que no son originarios. Y entonces tampoco vamos a caer en lo que caen ellos, porque son xenófobos, porque son estos países luego expulsan gente y no quieren que lleguen migrantes. Pero lo cierto es que lo contrario está ocurriendo. En México ha llegado una cantidad importante de personas de otros países que tampoco se adaptan, que también vienen y quieren imponer sus maneras de ser, que viven en lugares cerrados, en playas privadas, que no se supone que no está permitido, que se apoderan de fragmentos de playa y entonces viven en México, pero no es cierto porque siguen viviendo en una economía de primer mundo, con ingresos de primer mundo, con una incapacidad total de relacionarse bien con los habitantes, les encarecen las cosas, nomás los utilizan para servicios, no pagan impuestos muchos de ellos. Entonces, algo parecido está pasando, nomás que, bueno, es más fancy si le pasa a Venecia y a Barcelona, pero algo no está en este mismo sentido de que se quiera cobrar un impuesto turístico en Cancún, ¿no? Porque Cancún es turismo, pero Uh el -huh. 70% de la economía de Venecia es turismo. Entonces, ellos no se Claro. dan cuenta, pero a nosotros diseñamos nuestras ciudades turísticas para que lo fueran. Algo sale mal y ecológicamente no es lo mejor y ya empieza a ser ciudad difícil Cancún, pero fue diseñada para ser turística. Venecia no, nomás que ahora ya nomás viven de eso. A ver, pues pongan a hacer carros también, a ver si logran no atraer tanto turista y sacar su dinero de otro lado. Entonces, creo que les está pasando a los europeos, por supuesto que les está pasando a los europeos, nos está pasando a nosotros. Estas migraciones más silenciosas, menos escandalosas de los países ricos o de Estados Unidos a Italia o de los países del norte de Europa hacia abajo en Italia, a lo mejor ahorita ocurre como turismo, pero no es muy diferente a lo que ocurre con estos nuevos visitantes que viven en otros países y que los gentrifican y los hacen caros y los hacen inhabitables para sus pobladores originarios. Entonces, algo pasa ahí con el mercado, con esta hiperlibertad. Es 70% de tus ingresos es turismo. Y ahora hay un movimiento para evitar el turismo. Pues es que también puede ser contraproducente, porque si eventualmente logras alejar el turismo, cuando ya te convertiste en una ciudad cuya vocación es el turismo, ¿qué vas a hacer? Entonces, no Sí, sé, creo que la solución es hacer la feria. Aguascalientes no es turística el resto del año, entonces es un mes de sí, insoportable, pero es un mes y ya, pero es un el resto mes. del año vivimos como ciudad a la que no viene nadie, bendito sea, ¿no? A lo mejor Sí, eso, va, puedes venir a Venecia, pasártela bien chido, pero un mes al año, el resto del año no te dejamos entrar.
Fíjate, sí, y se veía como una cuestión que no suena tan mal, pero efectivamente, pues hay ciertas ciudades, hay ciertos lugares donde, aunque no lo quieras reconocer, pues si vives un 60-70% del turismo. Es decir, sí creo que de repente se pretenden o se buscan políticas públicas que después dices, ok, ya no tengo turismo, ¿y luego qué vamos a hacer? Pues luego construir barcos, ¿para qué? O sea, es decir, sí viene una problemática importante y vienen sobre estas dinámicas poblacionales interesantes, ¿no? En el que hay una movilidad en la que algo estás buscando diferente. Es decir, los que se quieren ir a Estados Unidos de repente dicen, híjole, yo ya me quiero mejor ir a un San Miguel, un Mazatlán, un Cancún, un lugarcito más tranquilo y los que están aquí se quieren, o sea, sí hay una cuestión interesante, más allá de una situación que tenga que ver con una búsqueda de una mejor economía. Pero sí las dinámicas poblacionales en el mundo van teniendo aspectos y variantes interesantes. Que bueno, vamos a ver cómo se acaban desarrollando a final de cuentas. Pues excelente, buen programa. Lo dejamos por hoy. Nos vemos la próxima semana. Juelazo, como siempre, un placer. Lo dejamos hasta la siguiente semana. Un abrazo y buenas noches. Nos vemos. Descansa. Nos vemos. Hasta luego.